Vamos a tratar el día de hoy el rescate de Pemex, institución fundamental para México, palanca del desarrollo, la llamó Cárdenas. Y el Estado mexicano, sobre todo en las dos últimas décadas, se había dedicado pues, a extraer las utilidades de Pemex para convertirlo en parte del presupuesto corriente, de gasto corriente de la administración pública. 40% del gasto corriente llegó a cubrirse con los ingresos que Pemex aportaba vía impuestos, ¿no? Ahora estamos en una etapa en la que el presidente de la República, desde su campaña, empezó a anunciar que habría que rescatar a Pemex, que había que reinvertir lo que no se había hecho durante mucho tiempo, en los últimos 30 años, y que había que dotarlo de recursos que este año aparentemente serán de más de 100,000 millones de pesos, quitándolo de otras ramas, de otras partes del presupuesto a distintas actividades. Paralelo a esto está el asunto de la refinería de Dos Bocas, porque forma parte de una recuperación de toda la política energética centrada en Pemex, en la producción y refinación de petróleo. En su campaña, López Obrador había dicho que abriría 6 nuevas refinerías. Esto se mostró totalmente imposible y entonces se concentró en una sola que se radicaría en su tierra, en Dos Bocas, y dijo en ese momento el presidente que había convocado a 4 empresas internacionales que tenían la capacidad, porque las nuestras no tenían capacidad para hacer las refinerías, y que cuando le presentaron los proyectos se fueron muy arriba del presupuesto que él había previsto, a 18,000 millones de dólares, y que él creía que eso se podía sacar con 6,000 millones de dólares. Y entonces decidió que hiciera la refinería Pemex mismo, esto sería parte de su recuperación, apoyado con la Secretaría de Energía. Este es el tema que se planteó el día de hoy, y luego lo veremos a través de la boca de quién, pero es un tema fundamental para la economía del país y para el éxito o fracaso de la 4T. Pues yo veo 3 momentos interesantes en este tema, ¿no? Por un lado, el anuncio que quedó, digamos, claramente cristalizado en el informe de la OCDE, la preocupación de que si Pemex no tenía viabilidad, podíamos perder la calificación, la perdería Pemex y después se convertiría en un problema de finanzas públicas. 2, el tema de Dos Bocas, que ha tenido efectivamente las 2 versiones. El presidente dijo que convocaba, además los invitaron ellos, no fue una licitación abierta que llegaran ahí, fue a invitación de la Secretaria de Energía y después dijeron la otra versión. No alcanza el dinero, es decir, 8,000 millones de dólares es lo que han presupuestado y el presidente lo quiere en un tiempo específico. Las empresas le dijeron, mire, con ese precio y en ese tiempo no nos comprometemos. Entonces decide él, y que es un tema muy polémico de la semana anterior, que Pemex sí tiene la capacidad y que lo va a hacer. De hecho, la capitana del proyecto va a ser la secretaria de Energía. Y el tercero es este elemento que el día de hoy se presentó y que fue bastante sorprendente. El presidente se sentía como arrinconado, varias veces lo había exteriorizado, con esto de que no tenía un plan de negocios claro para Petróleos Mexicanos. Y hoy le pidió a 3 bancos internacionales que le extendieran un crédito a Petróleos Mexicanos. Es un poco contradictoria la versión porque por un lado te dan créditos, pero dice que solo los van a utilizar si es estrictamente necesario. Y el secretario de Hacienda anuncia un nuevo régimen fiscal para Pemex que le daría una liberación de unos 25 a 30,000 millones. El argumento es pierdes en finanzas públicas, pero cierran el círculo, creo que lo explicaron bastante bien el día de hoy. Si Pemex es más productivo, Hacienda podría recuperar esos 30,000 millones. En fin, los números tienen efectivamente que cuadrar, pero sí siento que sí tenemos 3 estampas diferentes y no todavía el plan completo de qué van a hacer con Petróleos Mexicanos. Estando de acuerdo con la ausencia de una visión, de un marco integral, me parece que debemos revalorar, redimensionar el hecho de que 3 instituciones financieras internacionales
concedieran 2.500 millones de dólares para refinanciar la deuda, porque sí se van a utilizar para refinanciar la deuda, con lo cual no solo reducen la presión para Pemex, sino que lo hacen con una tasa de interés menor, un punto, y un punto pues es mucho dinero en estos negocios. Y sobre todo el lenguaje que utilizaron las instituciones financieras de respaldo al plan del gobierno para la empresa Petróleos Mexicanos. Es decir, no creo que sea algo menor, sino que me parece que es una bocanada de oxígeno, es un tanque de oxígeno para Petróleos Mexicanos y para un gobierno que estaba acorralado por la parte económica, ahí estoy de acuerdo. Y además, oye, a mí lo que más me impresionó, además de que salieran estas tres financieras, dos bancos y una financiadora, es las tablas sobre el endeudamiento que tuvo Pemex durante el sexenio de Peña Nieto. Es absolutamente escandaloso y monstruoso que se haya duplicado la deuda de 1.100.000 y tantos mil a 2 billones. Es decir, ¿a dónde se fue ese dinero? Sí, no creció la producción. Estamos, por tanto, ante una tarea para la Fiscalía General de la República que debe esclarecer quién saqueó a Pemex, al menos en el sexenio anterior, para no irnos más para atrás. Tres magníficos puntos, estoy de acuerdo contigo, Sergio, en los tres. Ahora, invertir, decía Paoli, ¿no? Invertir, sanear o limpiar, ¿sí? Y refinar. Y refinar. Y refinar, ¿sí? Muy bien. Otra vez el problema, creo yo, son los comos. Y aquí se me cuelan, ¿sí? A pesar de lo que tú dices, que tienes toda la razón, es una muestra de confianza que estén dando algunos bancos internacionales estos créditos, sobre todo para que no se nos caiga además la calificación crediticia de Pemex. Pero todos los estudios que he leído, como fue el caso del aeropuerto, sí, con respecto a la refinería Dos Bocas, todos hablan, primero, que no se debería de construir. Una vez tomada la decisión de construirla, que no es viable la refinería Dos Bocas como está planteada, ni con los 8,000 ni con los 13,000 que fue la oferta, los 11,000 fue la oferta más baja de las 4 compañías internacionales invitadas a la licitación restringida. Y tercero, que dicen estas 4 que el propio López Obrador elogió como las mejores empresas internacionales del mundo para la construcción de refinería, te están diciendo, no señor, no se puede ni en ese tiempo ni con los 8,000 millones. Creo que tenemos aquí un problema serio de consecuencias, digamos, importantes, que es uno de información, que no tenemos la información por parte del gobierno, de los planes ejecutivos, 2, de improvisación, y 3, de desprecio por el conocimiento técnico. O sea, lo técnico no quiere decir tecnocrático, ¿no? Porque lo tecnocrático, en voz de López Obrador, sería como descalificar porque tú tienes la idea de costo-beneficio económico y no estás pensando en otros valores importantes, ¿no? Pero este desprecio por el conocimiento me parece, como en el caso del Tren Maya, como en el caso del aeropuerto, como en el caso del transísmico, que debería de ser evaluado con menos apresuramiento y no anunciar cuestiones que todavía, digamos, tienen dudosa rentabilidad política, económica o social. Pues bien, este es el tema crucial, probablemente de los más importantes, no me atrevería a decir que es el más importante para la reestimulación de la economía en términos generales, y para rescatar a una entidad que ha sido emblemática del Estado mexicano posrevolucionario, a partir de la cual se pensaba que se podría lanzar el desarrollo del país utilizando las ganancias del petróleo. Esto no fue así. El petróleo sirvió fundamentalmente en los últimos 30 años para cubrir un presupuesto que era bastante... Y para robar.
Pablo. y Igual. llevarse... Vamos, Claro, aceptémoslo. no, aceptémoslo de este modo. Yo digo, Pemex es de todos los mexicanos, dicen. Sí, pero hay algunos que son más dueños que otros, porque los líderes del robar. sindicato, Para robar. los empresarios que se dieron contratos, en fin. Hay algunos que se posesionaron mucho más del petróleo que todos los resto de los mexicanos. Bueno, ilegalmente. Yo separaría los tres. Digo, por un lado está el tema de la refinería. Efectivamente hay toda una discusión de si va a ser viable o no. El presidente y la secretaria Nale lo han puesto en clave patriótica. Es decir, los mexicanos seremos capaces de hacer lo que las compañías dicen que no es posible. Bueno, y como en ese tema el futuro es el que dirá si se pudo hacer o no, si finalmente lo que están haciendo es encoger la refinería de su proyecto original, hacerla más chiquito. Claramente para el presidente es un dato político construir una refinería en su estado. Yo diría que, y además está el presupuesto ya, 50,000 millones en el de este año, 50,000 millones en el año próximo y 60,000 millones. Ese dinero ya está. Lo separaría de lo que hoy presentaron los bancos, porque finalmente tienes a un Petróleos Mexicanos al cual el fondo de emergencia le habían dado 100,000 millones. El presidente anunció un recorte a la administración pública de 6,000 millones más. Entonces les viene como bocanada de aire fresco el hecho de que los bancos le dicen, bueno, como estás muy apretado con tus deudas ahora, no la grande es de 104,000 millones, y lo que tiene ahora es una de 2,500 y una línea de 5,000, o sea, vamos hasta 8,000 millones de dólares, que es pues, un perfil más cómodo en un momento en el cual pues tú estás de viaje y tienes muchos gastos y llega tu tarjeta y te dice, no te preocupes, te amplío tu línea de crédito. Por supuesto que es una buena noticia. Lo único que contrasta es que estas instituciones bancarias, ahora cuando efectivamente legitiman un proyecto y dicen, no te preocupes, yo te voy a prestar dinero, resultan confiables. Cuando tienen estudios económicos que ponen en duda, entonces son también cuestionables. Es decir, como que hay dos varas y dos medidas. Yo de todas maneras me quedo con la buena noticia de que efectivamente le liberaron a Petróleos Mexicanos por lo menos un año para que el plan se estructure. Sí, creo que brevemente. Creo que tenemos que reconocer las buenas noticias, vamos, y esa, no la de Dos Bocas, no las otras, pero esa es una buena noticia para Pemex y por tanto para el país. ¿Cómo la negociaron? ¿Por qué salió tan sorpresivamente? Bueno, puede uno discutir todo eso, pero el hecho es que viene una mañanera que se llena de algo de esperanza en lugar de otros ingredientes, y creo que eso debe celebrarse. Claro. Ya veremos más adelante en qué termina toda la historia de Pemex. Lo reconocemos y es de celebrarse, como tú dices, y también, como ustedes han dicho, pues ya veremos el desempeño. Él ha prometido para el año 2022 que estará ya, y nos ha prometido pues una multiplicación de la refinación en gasolina, pues no como en el caso de de la soberanía alimentaria, pero casi, ¿no? Él quiere que seamos soberanos en términos del consumo de gasolina, que produzcamos todos. Entonces, Y que a partir del tercer año bajen los precios. Y ha puesto ya sus metas, y creo que será nuestra obligación, como lo hemos hecho en todos los sexenios que nos han precedido, de ir haciendo el seguimiento de evaluación de desempeño. Ahora, sí me preocupa, Leonardo, sin querer echar a perder la noticia, Sergio, que comparto, subrayo, comparto, me preocupa que tú digas que es un proyecto fundamentalmente político. ¿Sí? Y concuerdo contigo. Creo que los proyectos de infraestructura pueden tener y deben de tener un componente social de integración del país, de creación de empleos, etcétera. Pero que se decida el uso de 8,000 millones más de dólares, más todo lo que va a suponer recuperar a Pemex por una cuestión de simbolismo político. No, pero no es simbolismo político. Bueno, Tabasco perdió 10 puntos. Perfecto, peor todavía. Por cuestiones políticas, ¿sí? Me parece, cuando menos, Leonardo, preocupante. Bueno, hay que Yo creo que discutirlo. nada más que vamos a tener que terminar. Y yo quisiera mencionar por último que está el asunto de Odebrecht, que se le está pidiendo al fiscal general que ataque. Pues ya dijo Viene que en sí. la portada de Proceso de esta semana el compromiso del fiscal general de que actuará y llegará hasta donde haya que llegar. Vamos a otro bloque, no nos deje. Un momento.
Bueno, y el anuncio de hoy que hemos ponderado tan favorablemente lo hizo el canciller de la República, no el secretario de Hacienda, no la secretaria de Energía, ni el director de Petróleos Mexicanos. Fue efectivamente Marcelo Ebrard, a petición del presidente de la República, quien explicó esta negociación. No es la primera que hacen, también lo mandó a comprar pipas a los Estados Unidos en el momento en que estábamos en la crisis pues muy grave del huachicol. Lo ha llevado también a gestionar algunos temas de la agenda gubernamental que no necesariamente caen dentro del ámbito del secretario de Relaciones Exteriores. Que Marcelo Ebrard es un gran político, pues es ampliamente conocido, pero las funciones que hoy tiene en el gabinete son cuando menos llamativas, y yo les propongo que le echemos un vistazo a esos equilibrios internos. No solamente lleva este tema, que le permite además visiblemente en cadena nacional decir, aquí estoy, miren, esta es una buena noticia, la entrego yo, o se gestionó en mi oficina. La segunda tiene que ver también con la gestión de los migrantes. O sea, la parte norte, o sea, si la contención le está atacando a la Policía Federal y a Migración en la parte sur, el que va repartiendo efectivamente las noticias hacia el norte, igual que lleva la gestión del TEMEC, ojo, ahí tienes también otro equilibrio interesante, una Secretaría de Economía absolutamente minimizada, con una Secretaría de Relaciones Exteriores que como nunca está negociando, no solamente la relación política con Estados Unidos, que por cierto anda muy mal, pero ese es otro tema, está negociando el TEMEC. Por tanto, tiene varias carteras importantes, amén de las gentes que tiene cercanas a él en los ámbitos de seguridad, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, posiciones importantes en el Centro de Inteligencia. En fin, tenemos un Ebrard que cómodamente está instalado en el gabinete, no diré que en funciones de vicepresidente, porque no hay vicepresidentes, pero claramente como uno de los secretarios más influyentes. Llama la atención que el tema externo no tenga casi perfil. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 1, en el del presidente, no se menciona ni Asia ni Europa, no parece que sean relevantes, y con Europa tenemos pues una alianza, una asociación estratégica, y con Asia, aunque pues no nos parezca muy relevante, tenemos APEC y tenemos TPP-11, amén de un montón de relaciones económicas, pero lo externo no parece tener demasiado perfil en esta administración, hasta el punto que hay inquietud sobre si el presidente debe o no, o va o no, acudir a la reunión del G20, donde los 20 líderes más importantes del planeta se reúnen a discutir los grandes temas. Él dice que él confía, el presidente dijo hoy que él se sentiría muy bien representado por el canciller Marcelo Ebrard, que supongo que se irá a hablar de tú con los grandes líderes del mundo. En fin, el papel del canciller en esta administración creo que es cuando menos novedoso. Hablando Pues, de Adelante, por favor. Hablando de celebraciones, qué bueno, porque me parece importante que le dé a los secretarios, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, le dé a los secretarios su lugar, ¿sí? Y si va, digo, yo creo que debería de ir al G20, siendo además su primer año, creo que es muy importante el papel de México en el G20, pero me da gusto porque yo lo que veo es que el presidente sale a todas y no utiliza a sus secretarios o incluso los descalifica, no los utiliza como fusibles, que debería de ser, y los descalifica una y otra vez o los contradice, en fin, cualquiera de estas cosas. A mí me cuesta mucho trabajo, Leonardo, honestamente, leer al gabinete y leer, obviamente, pues al director de la orquesta, porque lo mismo, como digo, contradice o descalifica, que tiene un gesto como el que acabas de relatar con respecto a yo confío en Marcelo Ebrard. En este programa no solemos especular sobre cuestiones de grillas cortesanas y demás, por eso digo lo que es público, porque nos los ha mostrado López Obrador. Ahora, ¿qué papel juega? Por un lado tienes esto que nos dices y por otro lado recordaremos aquel golpe cuando salió la carta hacia España, en donde se pedía una disculpa y aparentemente el canciller ni siquiera pasó por su oficina, una cosa realmente que fue importante, que fue parte del debate público, no de grandes tampoco consecuencias económicas o incluso te diría yo política, se reveló como un asunto que no pasó a mayores, pero vaya, sí fue una especie de, como dijeron, como de cachetadita, ese es el nuevo término. Y por el otro lado, me cuesta trabajo leer porque para esta administración la relación con Estados Unidos ha estado
pues fuera cuando menos de la luz pública. Una y otra vez se ha dicho, bueno, ¿y por qué Andrés Manuel López Obrador no responde no solamente a las declaraciones impertinentes, insultantes de Donald Trump hacia México, sino a las políticas que quiere implementar? Entonces, una política exterior en donde de Estados Unidos no se sabe y no se dice nada, me lleva a cuestionar el papel de Cancillería. Yo agarro el reto que nos lanzó Leonardo de intentar desentrañar los nudos de poder que se dan al interior del gabinete, o de los, no del gabinete, de lo que es el movimiento López Obradorcista. Y en ese sentido, sugiero, con base en lo observado, que hay 4 nudos de poder. Uno, Durazo, Fuerzas Armadas, que realmente se han consolidado como la fuerza mayor, la que ha alcanzado más consistencia más rápidamente. En solo un año han logrado avanzar desde que eligen a López Obrador, casi un año. Segundo estaría, sí, Marcelo Ebrard, el bloque de Marcelo Ebrard, con su representación en la Cámara de Diputados, con Mario Delgado y todos los que tú mencionaste. Indudablemente es un grupo que sigue al pie de la letra las recomendaciones que hizo Manuel Camacho en su famoso artículo académico sobre los nudos del poder, precisamente así se llamaba, de 1980 y tantos, 87, 88. Luego estaría el poder menos visible de Julio Scherer García en la presidencia de la República, el consejero jurídico, que está teniendo una cantidad de atribuciones y de gestiones poco visibles, ¿verdad?, pero con una gran cantidad de poder. Y finalmente, Ricardo Monreal y su equipo, que representa el trabajo de base, la búsqueda de afianzarse en diferentes lugares. Me parece que eso serían, así, sí, a mera observación de detalles, el primer nivel. Luego ya vendría un segundo nivel en el que estaría Olga Sánchez Cordero y el grupo de gobernación y otros que tienen su influencia, pero que tienen menos capacidad de maniobra, porque aquí estamos, Andrés Manuel está replicando lo que hizo como jefe de gobierno, una estructura formal y una estructura informal, y juega con ambas, dependiendo de su lectura de la realidad y del momento, y ahí si le estorba a alguien, pues lo hace a un lado, con buenos o malos modales. Eso realmente Normalmente no importa, con buenos, sí. No, es parte del estilo. Yo creo que vale la pena retomar uno de los puntos que planteaba Leonardo, en el sentido de por qué tiene tantos hilos el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Ebrard. Y yo me voy a centrar en uno en particular. ¿Por qué está viendo paralelamente TEMEC, migración y algunos otros temas? Porque el Congreso norteamericano no ha aprobado el TEMEC y es el que lo tiene que aprobar. Lo firman los presidentes, pero lo tiene que aprobar el Congreso, en este caso. Y nos explicaba en algún momento el señor Seade, el doctor Seade, el subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, que quien realmente conduce toda la negociación del Tratado de Libre Comercio antes, ahora TEMEC, que le cambiaron de nombre, es el Congreso, dejándole al Ejecutivo que nombre a algunos negociadores que el propio Congreso avala, palomea en alguna forma, el Congreso americano. Entonces, tiene que estar muy pendiente el señor canciller, porque el Tratado de Libre Comercio sí está en su esfera. Los tratados internacionales los gestiona, los administra, los conduce en alguna forma, el presidente de la República, claro, a través de su canciller. Y hay 2 cuestiones que están pendientes de ser resueltas, que no se han publicado con toda claridad, pero parecen estar allí bloqueando la aprobación o por retardando o retrasando, condicionando la aprobación del Congreso americano, del TEMEC, que son la ley laboral, que se acaba de aprobar,
porque tenían que darle a los trabajadores mexicanos un salario que fuera equivalente y que fuera competitivo y entrara dentro de las normas de América del Norte. Ese es uno. Y el dos es que frenen la migración, que contengan la migración, sobre todo centroamericana, y en eso pues es algo que tiene que meterse. Si quieren la aprobación del... Y se ha hecho poco, han hecho algunas credenciales para que puedan trabajar 25,000 personas, pero hay cerca de 300,000 personas que quieren pasar a Estados Unidos y que no han. Bueno, es verdad que puede hacerlo, pero históricamente en economía, a través de la subsecretaría de negociaciones, llevaba los temas de comer. La diplomacia comercial se manejaba desde ahí. Por supuesto, un gobierno es amo y señor de decir, quiero que lo lleve Cancillería, pero es, digamos, tú tomas nota de esa nueva geografía. Lo que es extraño en la relación comercial con Estados Unidos es que, por ejemplo, el tema del tomate, que fue un severo revés a México, ese lo llevaba economía. Y espero que la semana próxima no estemos comentando aranceles a los coches, porque Trump amenazó efectivamente, creo que el 18 vence el plazo, que nos metan aranceles a los vehículos, podría ser un golpe funesto para la economía de este país. Pero ese tema también lo lleva economía. Yo lo que digo es que tienes un Ebrard, pues, digamos, muy sobrado, como iniciaba el bloque. Si tienes que dar una buena noticia, que ha sido ampliamente ponderada, pues la pudo haber dado el secretario de Hacienda, que es su ramo, o la pudo haber dado Alfonso Romo, que es el encargado de la oficina de crecimiento, cualquiera de los dos. Pero el presidente le corre una enorme cortesía a Marcelo Ebrard y le dice, a ver, Marcelo, explica tú. Claramente es una gestión que hizo. Por eso decía yo en el bloque anterior, son tres momentos diferentes. Una cosa es la refinería, que la discute el presidente con la secretaria de Energía. Pues yo me imagino que en una reunión de gabinete, pero como dice María Amparo, aquí no especulamos, alguien le dijo, presidente, si vamos por esa vía, créame que no vamos a ir muy lejos. Y hay una negociación paralela que es con estos bancos internacionales. Y por eso claramente pues, los reflectores hoy estuvieron en él. Esa es la lectura que yo hago. Hoy estuvieron en él. Yo nada más quisiera agregar al magnífico análisis que nos hace Sergio sobre las cuatro patas o los cuatro polos, ¿no? Porque, pero bueno, sí, los 4 puntos cardinales del los gabinete. Cuales pueden surgir 4 aspirantes presidenciales. No sé si estarías tú de acuerdo conmigo. Falta aquellos que manejan, y que son gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales, ¿sí? Está el superdelegado, el coordinador de los superdelegados, Gabriel... Mira, ni tu nombre recuerdas. Es mucho mejor no recordar el nombre. Habla de cuánto poder tiene el que no ni siquiera lo recordamos. Pero vaya, la persona que está cerca, ¿por qué? Porque está en el corazón de Andrés Manuel López Obrador y está en el corazón de reestructurar. Sí, pero también al partido, ¿no? Nayarit, a ver, a mano alzada, díganme cuántos han recibido los apoyos y resulta que la gente no salió. No está tan contento el presidente con eso, pero bueno, es otro punto de poder. Vamos a una breve pausa, regresamos. ¿Sabes qué? Bien, y Morelos, el Estado, está en las noticias y no por la mejor de las razones, sino porque un día matan a 2 comerciantes enfrente de Palacio de Gobierno y la luz de todo el mundo, y a los 2 días matan a los custodios de un centro de detención, de un CEFERESO, de un centro de detención federal en Morelos. Es decir, es un estado descontrolado. Voy a dar lo que en mi opinión son las 5 razones por las cuales está tan descontrolado. El primero, que sigue siendo una base logística y de comunicación del crimen organizado, muy importante, por una cantidad de razones que no tengo el tiempo de mencionar, pero ahí está. La autopista 95 y la carretera que va a Puebla por Cuautla y la que va al Estado de México son vías de comunicación centrales. En segundo, que cometieron el error de no preservar los indudables logros de Alberto Capella como comisionado de Seguridad Pública en el Estado, porque él sí logró contener, no eliminar, pero contener y mantener controlado y la reducción de algunos delitos. Tercero, la debilidad del gobierno estatal, que llegó con una gran cantidad de votos, Cuauhtémoc Blanco, pero sin una estructura propia, porque el Partido Encuentro Social pues es todavía un puñado de almas pías y de buena voluntad, pero no es una estructura
bien formada y un partido. No, es un grupo de evangelistas, vamos, Almas pías. en fin, estoy acordándome de los sermones de los evangelistas, son buenísimos para el sermón. Después, y eso se refleja en las luchas internas de Morena, entre Morena y de Morena con el gobernador. Lo traen azorrillado, por llamarlo de alguna manera. Y finalmente, un rasgo del gobierno de López Obrador, hacerse los desentendidos cuando algunos de sus correligionarios no dan el ancho. Es decir, ignorarlos. Y pienso en el gobernador de Veracruz, en el de Morelos y en el cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que, vamos, un día sale en la página de sociales por dispendios y el otro en la página roja, en la nota roja. Pero yo creo que por eso, porque no les interesa a Morelos el gobierno de López Obrador, o eso es lo que parece. Tiene el mismo problema el presidente que Hernán Cortés. ¿Qué hacer con Cuauhtémoc y con Cuitláhuac? Con los dos tiene un problema muy serio el presidente. Pues son dos entidades que, bueno, pues están arrancando gobierno morenista y, por supuesto, el presidente sigue en niveles muy populares, pero evidentemente el desempeño de los gobiernos locales pues son los que permiten que la gente haga una evaluación doble, ¿no? Es decir, oiga, pues está muy bien que el presidente haga y deshaga, pero aquí en la localidad estamos muy mal. Yo creo que son dos gobiernos desfondados. Yo creo que la clase política en Morelos requeriría de una intervención fuerte, de estas vigorosas a las que acostumbra Morena, porque el alcalde de Cuernavaca no se habla con el gobernador, y el gobernador tiene mando único, y le dice, yo le ruego que me haga caso. Y el gobernador, por supuesto, no le hace caso. El mismo día que ocurrió la tragedia en el Zócalo, la representante, la legisladora de Morena estaba diciendo, oiga, vamos a pedirle al gobierno federal que despliegue la Guardia Nacional porque el gobierno de Morelos simple y llanamente no da pie con bola. Y lo mismo diría de Veracruz, donde no ha habido una capacidad de respuesta a la altura de la problemática que tiene. Simplemente pondré sobre la mesa que el responsable de la matanza de Minatitlán trabajaba en Petróleos Mexicanos. Y lo primero que hizo fue refugiarse en el C4 de Veracruz, diciendo, oiga, o sea, un tipo que perpetra una matanza como la de Minatitlán va a buscar protección en los cuerpos policíacos. Eso no es, o sea, no imputa directamente una responsabilidad al gobernador, pero quiere decir que mucho control no tiene. Bueno, yo creo que una de las cosas que habría que enfocar son las contradicciones de esta etapa de gobierno de Morena en los estados, porque ya se han tratado mucho las contradicciones, discusiones que hay en torno de las propuestas que hace el presidente, de los comos que decía María Amparo, etcétera. Pero no se está viendo con suficiente atención estas contradicciones tan violentas que hay en los gobiernos estatales. Ya que mencionas el de Veracruz, pues ahí hay una contradicción entre el fiscal Winkler con el gobernador. Se están dando de bofetadas en público, se están agrediendo, insultando, imputando responsabilidades mutuamente. Uno quiere destituir al otro y no puede porque el fiscal está nombrado desde los tiempos del gobernador Yunes, por el gobernador Yunes, que duró 18 meses en el gobierno, pero impuso a un fiscal que iba a proteger aparentemente, pues es la interpretación, pues los desmanes que hubiera dejado Yunes allí. Y ahora llega un nuevo gobierno que es bastante incompetente, que sabe mucho de cómo convocar a las masas populares, lo cual mostró porque ganó las elecciones, pero a la hora de gobernar está mostrando una enorme deficiencia. Y el caso de Morelos, con el que empezaba este punto, pues es el otro factor así muy explosivo que está habiendo. Y es muy significativo que el partido que está, de las almas pías que dice Sergio, pues es un partido al que se agarraron como clavo ardiendo en Morena para ganar también esa gubernatura. Es que a Morena le interesaba, a López Obrador en particular, ganar la mayor parte de los estados que pudiera. Solo tiene 5 gobernadores. A pesar de tener 22 congresos, mayoría estatales, gobernadores solo tiene 5. Y este año solo están en juego 2. Uno, muy probablemente, Puebla lo va a ganar.
El otro con Baja también, California el otro en también. cambio también. Baja California también, pero amplitud. aparentemente, pero bueno, que me perdone nuestro amigo Cárdenas, que está haciendo una tarea ímproba en Puebla, Enrique Cárdenas, Sí. que está como candidato del conjunto de la oposición, pero las contradicciones que se están dando a nivel local, esta de Ricardo Monreal, que sale a Aguascalientes a decir que si se portan bien, él va a hacer que el Congreso le aporte recursos. Bueno, eso es un delito, es coacción y compra del voto, hecho por el funcionario más alto del Congreso en el Senado. Eso me parece que esas son contradicciones terribles y se están dando en el gobierno de los estados. Bueno, hablando de Puebla, además, digo, Enrique Cárdenas creo que sí está enfrentando una desigualdad en la competencia, marca Llorarás, tal y como refieren los reportes de la UNAM y del cobertura, ¿no? INE, Ha sido toda la muy cobertura, inequitativa. sí, teniendo pues, altísimos negativos y aparte una cobertura totalmente inequitativa. Esperemos que pues, haya alguna conciencia, pero regreso a los estados de que hablaban ustedes dos. Son dos estados en los que en los dos ha habido ya tripartismo, digamos, ha gobernado el PRI, el PAN. Voy a tomar que Cuauhtémoc Blanco también El es PRD Morena, aunque también. sea PRD, y la situación sigue igual. O sea, Morelos peor. empezó a ser Sí, muy por violento completo, desde sí. antes, Veracruz también empezó a ser. Es cierto que en los dos estados ha crecido, desde que llegaron estos gobernadores, han crecido los índices delictivos. Creo que son dos casos muy distintos. En el caso de Cuitláhuac García, el caso de Veracruz, sí hay un problema de, como decía Paoli, de incompetencia de un personaje que en realidad el Estado lo ganó Andrés Manuel López Obrador, no lo ganó Cuitláhuac García, sí, pero vaya, un operador político. Y lo mismo En que- el que caso, Cuauhtémoc. es más dramático el caso, me parece, de Morelos, si leo bien la prensa local y la prensa nacional, porque Cuauhtémoc Blanco simplemente no está interesado en gobernar. Según todas las crónicas, ha delegado la función en otras personas y el señor se dedica pues a sus divertimentos. Entonces ahí ni siquiera hay la voluntad que yo sí veo en el caso de Cuitláhuac García de agarrar las cosas estrictamente. Estamos frente a un caso de irresponsabilidad política que, como tú decías, curiosamente un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que tiende a concentrar y a centralizar el poder, lo va a hacer en el caso de salud, lo está haciendo en el caso de la educación, está desplegando la Guardia Nacional, no haya tenido palabra alguna con respecto a lo que está ocurriendo en estos estados, ¿no? Siendo que son pues de su partido, ¿no? Y hay supongo que ya lo deben tener muy claro el área de seguridad, pero es lógico que haya tanta violencia en Veracruz y Morelos porque son rutas, autopistas del crimen. Vamos, las que tienen la ruta más directa entre Centroamérica y el Caribe y Estados Unidos es el Golfo. Son las carreteras de Veracruz que confluyen en Tamaulipas, San Fernando, la Costa Chica. De la misma manera, la autopista que lleva la heroína de Guerrero y la marihuana hasta Chicago pasa por Cuernavaca y es una base, insisto, de comunicación y logística. Y parecieran no estar tomando ni conciencia ni medidas para atender este problema que se les está saliendo de las manos, porque la distancia importa también. Y Morelos es una caja de resonancia del Distrito Federal, son ciudades hermanas. Pues una hora de distancia nada más, y con una población flotante, Claro. chilanga que va y viene todo el tiempo, pues es normal que así suceda. Y sí, el presidente no ha dicho esta boca es mía sobre Cuauhtémoc Blanco, sí sobre Cuitláhuac, pero no sobre Cuauhtémoc. Ha guardado silencio, ha dado sus condolencias a los familiares de las víctimas, pero no ha dicho, bueno, tiene una responsabilidad Morena por los gobernadores que puso.
Y el tema de la supervisión de las autopistas, digo, aunque no tenga más que eso, los caminos reales existían porque el rey garantizaba que se podía circular por eso. O sea, el Estado no te puede garantizar todo, pero sí te puede garantizar que en ciertos tramos la presencia del Estado es eficaz, y la Federación no tiene para dónde hacerse en el tema de las autopistas, por supuesto, y caminos federales. Es decir, le debo por lo menos proporcionar al Estado, al gobierno del Estado, esa relativa tranquilidad. Pero en eso estamos. Pues regresamos. Gracias. Pocas veces tocamos en este programa temas de carácter ambiental, pero en estos momentos lo merece. Tenemos una noticia buena y una terrible. La terrible es que acaba de sacar la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, un reporte realmente alarmante. Hay aproximadamente 8 millones de especies en el mundo y, dice el reporte de la ONU, cuando menos 1 millón están en peligro de extinción. 1 millón de especies en peligro de extinción. Esto de suyo ya es muy grave porque sabemos que el equilibrio ecológico requiere de un número determinado de especies, depende de qué ciclo biológico estemos tomando. Pero es más preocupante porque eso no es un desastre natural, es una cosa que hemos provocado. Las personas, los hombres, los países desarrollados han tenido mucha más responsabilidad, como bien lo muestra el reporte, que otros países, pero es una cosa absolutamente que se podía haber prevenido, y segundo, que si no actuamos ahorita realmente estamos afectando todo nuestro entorno vital. Esa es la muy mala noticia. La buena noticia es que, y lo comentábamos ahorita con Sergio, que es el que realmente leyó a fondo este reporte, en la Ciudad de México el Congreso acaba de aprobar el que en un periodo de tiempo que va entre 12 y 24 meses se reduzca sensiblemente el uso de plásticos que utilizamos los capitalinos. Digo los capitalinos, esto se irá, ojalá se vaya yendo también al resto, extendiendo al resto de los estados, de manera tal que vamos a tener mayor conciencia de botellas PET, popotes, cápsulas de café de esas que nos gustan consumir, bolsas de plástico, etcétera, porque es y ahí es donde vinculo los dos temas, es esto lo que está provocando, ¿sí?, la extinción de las especies. Hay muchos ángulos. De hecho, no nos hemos metido en estos temas, aclaro, por un prurito de que no somos especialistas y pareciera que solo lo pueden tratar ambientalistas que han estudiado. Y alguien me decía que es incorrecto, que nuestra función también aquí es traer nuevos temas e irnos familiarizando e ir difundiéndolos sin que sea un foro científico, porque no lo es. Y en ese sentido, el Estado mexicano se divide entre ambientalistas y no ambientalistas. Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y la Ciudad de México tiene una conciencia ambientalista mayor que otras entidades, o incluso que el presidente mismo, que no da la impresión que le preocupe demasiado el ambiente. Pero una sorpresa fue lo que pasó en la Suprema Corte, que ante una demanda de un organismo de la sociedad civil, el Poder del Consumidor, sobre el etiquetado, ese que dice tanto de azúcar, calorías, el argumento era científico, tiene que ser más claro. Y aquí que la Suprema Corte decidió que no, ¿y quién cree que votó en contra de un etiquetado más claro? Pues Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Yasmín Esquivel, la reciente adquisición de La esposa de Riobó. La esposa del constructor inmobiliario, ingeniero Riobó. Bueno, yo creo que tiene toda la razón quien te dijo que abordamos poco esos temas, pero en descargo nuestro es que en la agenda gubernamental no pesan. Y si hay temas que tienen pastores en la opinión pública, el tema ambiental ahí tiene muy pocos. Pero escribieron Julia Carabias y Enrique Provencio un texto en este país absolutamente memorable, donde demostraron que el presupuesto para medio ambiente no ha parado de reducirse en los últimos años.
y en esta administración, la 4T, cayó todavía más bajo que en las últimas 2 de Enrique Peña Nieto. Por tanto, pues si dices eso, es que está yendo a programas sociales y uno dice, oiga, y necesariamente tenemos que poner los temas como excluyentes, es decir, dar becas o atender a población vulnerable pasa por desatender los temas medioambientales. Yo lo dudo, yo creo que están conectados, pero no hay en el discurso político, y nosotros comentamos mucho de lo que ocurre en el ámbito gubernamental, un gran interés por esto. Hoy escribe Margarita Zavala, por ejemplo, que parte de los incendios que tenemos se deben al recorte que tiene CONAFOR, igual que toda el área de especies, ¿cómo se llama? Las zonas de las que tienen valor ambiental, no me acuerdo ahorita el nombre técnico, también les han reducido el presupuesto. Por tanto, no hay, digamos, una inquietud clara por el gobierno, ni en el Congreso mexicano, de gente que esté preocupada por la conservación. Hay 1 millón de especies, estamos ante la extinción masiva más importante, o sea, estamos viviendo eso, pero aquí en México tiene nombre y apellido, le dicen la vaquita marina. O sea, estamos a punto, es que estamos a punto, nuestra generación, de anunciarle al planeta que por artes de pesca que siguen fomentando, porque ahí choca la política pesquera y la política social con la ambiental y una mala gestión de las aguas ahí en el delta del río Colorado. Estamos acabándonos una especie, aquí y ahora, los responsables vamos a ser nosotros, y no parece que hay una respuesta a la altura. ¿Qué punto celebro que el Congreso de la Ciudad de México tome efectivamente esta decisión? Yo creo que va en el sentido correcto. Un Congreso que llevaba varias cebadas, ¿no? Desde prohibir la cerveza fría, quería cerveza tibia, que se hizo famoso por eso, hasta derribar el monumento a Colón, y el Congreso sirve para eso. Bueno, ahora se anotaron un punto. Ojalá que esta agenda vaya escalando peldaños, porque finalmente no es un asunto de partidos políticos, es un asunto de una extinción masiva y de este planeta Tierra que habitamos todos. Y que va mucho más allá. Adelante. Bueno, yo iba a decir que estoy de acuerdo con sus buenos deseos de que, espero que no sean wishful thinking, pero de que se extienda esta conciencia ambientalista, esta conciencia de protección de la biodiversidad, del equilibrio ecológico que se requiere para que el planeta pues siga funcionando adecuadamente. Es curioso que los 2 presidentes de México y Estados Unidos no son muy propicios a poner mucha atención en lo ambiental. Específicamente Trump pues, ha dicho que lo del calentamiento global es una vacilada, que es un invento, es una cosa falsa. Hay que seguir adelante con las industrias tal como van y hay que propiciarlas y potenciarlas, independientemente de esto que dicen de la destrucción. Trump. En el caso de López Obrador no hay este desprecio o este rechazo, pero hay una ausencia de información y de pronunciamientos y de política pública que proteja el medio ambiente, la biodiversidad y la ecología del país. Entonces, yo creo que hay algunos estados que especialmente han padecido esta situación, el estado de Campeche, por ejemplo, el estado de Tabasco, con el desarrollo de la industria petrolera, que ahora pues no sé qué va a pasar en relación con Dos Bocas y qué va a causar la refinería, cuando lo que se ha probado, por lo menos eso dicen los economistas, y yo les creo, que es mucho más fácil comprar gasolina que se produce en manera muy eficaz y de mucha calidad en el extranjero, como se ha venido haciendo, en lugar de pasarla a refinar en México. Entonces, bueno, ahí están conectados todos estos temas que hemos venido tratando en los distintos bloques, pero me parece que no está, creo que no hacen falta, como en el caso de Trump, aventar un tuitazo o una declaración diciendo que son puras mentiras esto del calentamiento global y que no creen estas cosas. Una manera de despreciar, porque sí creo que hay un desprecio por la política ambiental en la administración López Obrador. Una, sin duda, está en el presupuesto, las grandes reducciones que ha habido en el presupuesto. Otro, ya lo había platicado también Julia Carabias, ahora que las citas, cuando se planteó el programa de la siembra de frutales inmaderables.
que también iba a destruir buena parte de la fauna digamos, de la franja en donde se piensa implementar ese proyecto. Y también recordemos que pues apenas hace una semana, lo comentamos incluso en el programa pasado, en realidad el enfrentamiento entre José Ángel Gurría de la OCDE y Andrés Manuel López Obrador no se da por la cuestión económica, por los pronósticos económicos, que Gurría, digamos, incluso fue positivo y dijo, sí, Andrés Manuel tiene la razón, se puede crecer, sino por el reporte ambiental que presentó la OCDE y alertándonos sobre el daño ecológico del Tren Maya de Dos Bocas y de Santa Lucía. Ese fue el motivo, así que creo que no hace falta despreciarla en la declaración. Con esto sería más que suficiente, querías decir. No, que todavía no están los estudios de impacto ambiental de esas obras, ¿no? Ese sería un punto central que habría que despejar. Y el otro, pues que la secretaria no va mucho a las mañaneras, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la Secretaría de Medio Ambiente en la mañanera? A Josefa. No lo sé. A todos nos cuesta recordarlo, ¿verdad? Bueno. Ahora el que no esté en la mañanera no existe, ¿no? Yo en lo ambiental solo me imagino al Niño Verde vendiendo permisos de cambios de uso de suelo en la Riviera Maya. Que nunca tuvo tampoco una agenda Nacional, ¿no? ambiental, pero mira, ya nos prendió, pero ya nos comió también el tiempo. Nos vemos el próximo lunes en otra emisión de Primer Plano.